la serie de meditaciones diarias que hemos llamado el Libro de la Gloria. Es la tercera temporada de la serie Todo Juan. Estaremos meditando en la segunda parte del libro, a partir del capítulo 13 hasta el final. Y como iniciamos una nueva serie, queremos pedirle al Señor su dirección y su guía durante hoy y los siguientes días en que estaremos juntos compartiendo la Escritura. Oremos. Padre, gracias por este día que nos das para iniciar la preparación de nuestro corazón en dirección hacia el Calvario. Padre, gracias porque podemos acompañar a Jesús momento a momento, día a día, en ese peregrinar hasta el Calvario y de ahí hacia su resurrección. Padre, bendice cada corazón, que tu palabra pueda caer en buena tierra, dirígenos cada día y que podamos atesorar y vivir en la práctica la enseñanza de tu palabra, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dado que estas primeras sesiones tienen como propósito el que tengamos la oportunidad de recordar los primeros capítulos del Evangelio a fin de entenderlos en su continuidad y en su contexto, vamos a ir escuchando y leyendo los primeros capítulos del Evangelio, del 1 al 12. Hoy vamos a compartir los capítulos 1 y 2. Así que te invito a que tengas tu Biblia a la mano para que puedas ir escuchando el audio y también acompañando la lectura. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Cualquier otra versión que tengas está correcto, puedes ir comparando al momento de la lectura. Así que el Señor edifique nuestros corazones a través de la exposición y, en este caso, de la lectura de la palabra del Señor. El Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando?
No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera, antes de que Felipe te encontrara. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra.
Capítulo 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: ¡Saquen todas esas cosas de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado! Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: El celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes reconstruirlo en 3 días? ¡Ah! Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Del capítulo 1 se inicia en el Evangelio lo que se conoce como el prólogo del Evangelio, y es una sección muy importante porque nos da una visión panorámica de lo que será todo el Evangelio completo. Así que es muy importante tener clara la enseñanza desde el prólogo. Ese llega hasta el verso 18, del 1 al 18, y a partir del verso 19 inicia lo que se llama el libro de las señales. Y la palabra clave, esa primera parte del Evangelio hasta el capítulo 18, hasta el capítulo 12, perdón, es la palabra señal. Así que estamos ya entrando en la exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme comentarles algunas breves cosas sobre lo que hemos escuchado en esta ocasión.
Inicia entonces el verso 1 al 18 con el prólogo, y a partir del verso 19 entra en escena un personaje importante al inicio del Evangelio, que es Juan el Bautista. Y es importante porque anuncia al que habría de venir, porque niega ser el Mesías y porque reconoce en Jesús al Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre. A partir del verso 35 hasta el 51 se relata cómo Jesús fue comenzando a conformar su grupo de discípulos. Primero empiezan con Andrés y Simón, después con Felipe y Natanael. Los cuatro son los primeros en seguir a Jesús. Y Natanael es el que con toda claridad reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Enseguida, en el capítulo 2 que hemos escuchado, está la primera de las señales principales que Juan incorpora en la primera parte del libro, el libro de las señales. Dice Juan que Jesús hizo otras muchas señales, pero él escogió 7, que son principalmente las que él considera importantes sobre Jesús. La primera de ellas son las bodas de Caná, en donde Jesús convierte el agua en vino. No debemos profundizar mucho para comprender esa transición entre lo viejo y lo nuevo, el vino nuevo que vendría, la nueva era, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que se anuncia en Jesús. Enseguida, en el verso 13 hasta el 22, Jesús visita Jerusalén, una de sus visitas a Jerusalén, que relata el Evangelio de Juan, y tendrá un encuentro con los comerciantes y un acto de expulsión de los mismos del atrio del templo, significando la purificación del templo. Él también habrá de decir que el templo al que se refiere es su propio cuerpo, y que hay un significado profundo acerca del Evangelio de Jesús, siendo Él el nuevo templo que se habrá levantado en su resurrección. Estos primeros 2 capítulos nos ponen entonces en la dimensión de las señales, el advenimiento del Mesías, el testimonio del Bautista. Y dejo en su corazón otra palabra importante en el Evangelio de Juan, que es la palabra testimonio. Así que tendremos 2 conceptos en los primeros capítulos del libro: testimonio y señal. Son clave para comprender a Jesús y su revelación en el Evangelio. Permítame concluir este breve repaso del día de hoy leyendo este precioso, extraordinario parrafito del prólogo. No leeré otra vez el prólogo completo, solamente voy a releer con ustedes 5 versos para que vean el extraordinario uso del lenguaje poético o la profundidad espiritual del Evangelio de Juan. Este es sin duda uno de los pasajes selectos de toda la Biblia, extraordinario, de la pluma del apóstol e inspiración del Espíritu Santo. Al principio ya existía la palabra. La palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada de lo hecho. Ella contenía vida y esa vida era la luz del hombre. Esa luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido. Luz y vida, 2 palabras más de una importancia superior en el Evangelio y en el mensaje de Jesús. Finalmente, verso 12. Los judíos lo rechazaron, pero dice el verso 12, pero a los que la recibieron la palabra, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Yo espero que tú seas un hijo de Dios, porque has recibido la palabra del Señor. Hasta aquí nuestra primera meditación sobre el Evangelio según San Juan. Primera parte, llegaremos hacia la meditación 6, al capítulo 12 del Evangelio. Espero que me acompañes hasta que lleguemos al último capítulo de Juan en esta tercera temporada, el libro de la gloria. Que el Señor
bendiga sus vidas muy ricamente el día de hoy. Si me puedes ayudar en compartir esta meditación, ponle simplemente compartir en tu página de Facebook o también viendo la meditación en el canal de YouTube o en los formatos que tenemos de podcast, tanto en Spotify como en iVoox y en la distribución que hacemos a través de WhatsApp. Que el Señor añada mucha bendición, vida y luz a sus vidas en este día.